uno de los portales hace falta, pero la realidad es que esa es una de las partes, ahí hay que tener en cuenta también otras cosas. Y la idea de este video es darles claridad acerca de ese proceso para que si quieren vender como propietarios lo puedan vender también. Y si quieren tener un asesor inmobiliario de confianza, entiendan y sepan también qué preguntarle para evaluar su laburo, ¿sí? Entonces, este video va a ir dedicado exclusivamente a los propietarios que necesitan vender su propiedad. Entonces, arranquemos por el inicio. Todo arranca con una decisión de vender su propiedad, ya sea porque se quieren reubicar, porque quieren aprovechar algún crédito hipotecario que salió, porque quieren mudarse de barrio o porque necesitan vender por alguna necesidad X, entonces necesitan vender su propiedad. Entonces ahí en principio surge la decisión de vender por su cuenta. La realidad es que yo hablo mucho con los que son propietarios que quieren vender y que quieren vender por su cuenta y lo que me dicen siempre es lo siguiente, es que quieren laburar sin inmobiliarios principalmente por ahorrarse la comisión y porque no creen que alguien mejor que ellos pueda vender su propiedad, porque son ellos los que conocen el barrio, porque son ellos los que conocen la casa, porque son ellos los que vivieron ahí 10, 15, 20 años. Y es verdad, en parte es verdad, nadie conoce su casa mejor que ellos. El tema es que en este negocio muchas veces se trata de datos y datos concretos. Y es normal que como propietario, porque tienen su laburo y se dedican a otras cosas, no sepan medir esos datos. Entonces, vamos a ir por parte para que, si vos estás en la situación de vender ahora, entiendas cómo interpretar los datos que te van a ir dando los portales para que puedas medir y a partir de ahí puedas tomar mejores decisiones. Pero todo arranca con la decisión de vender por su cuenta, con la principal motivación de ahorrarse la comisión y de vender tu propia casa porque nadie conoce la casa mejor que vos. Entonces, esto lo que te va a dar a vos es control sobre la venta, te vas a ahorrar la comisión, el precio lo vas a poner vos. Muchas veces he escuchado en dueños y en propietarios que independientemente de lo que diga el mercado, el precio que necesitan ellos es X, entonces el precio de publicación con el que salen al mercado es X. Independientemente si está en valor, si no está en valor, si está fuera de precio, pero el precio no lo pone, en ese caso el precio no lo pone en el mercado, sino que lo pone la necesidad del propietario. Es algo que suele pasar un montón de veces. Entonces, nada, una de las motivaciones son que te ahorras la comisión, que tenés control sobre la venta, que vos pones el precio y nadie te va a venir a bajar el precio, te lo va a tirar abajo, y que además tenés tiempo para coordinar visitas, entonces a partir de ahí crees que el laburo del inmobiliario no va a hacer mucha falta porque vos cumplís con todos estos puntos. Empezamos con la expectativa de vender rápido, de vender sin gastos, es lo ideal, y más si tenés una necesidad de que tenés que salir a vender, por ejemplo, para pagar una deuda, porque te tenés que pagar o X motivo, lo ideal es vender rápido y con el menor gasto posible. Entonces, por eso principalmente salimos a vender como propietarios, ¿sí? Para ahorrarnos los costos y para mantener el control de la venta de nuestra propiedad. Bien, esta es la idea principal cuando salimos a vender como dueños directos, es lo que yo escucho generalmente de los dueños directos. Y estas son las expectativas principales, de vender rápido y de vender sin gasto. O sea, de acá parte toda la historia que es vender una propiedad. Entonces, a partir de ahí, una vez que nosotros tenemos publicada la propiedad en todos los portales, empieza a haber movimiento y más sobre en los primeros 30 días, que es donde los portales te suelen dar más prioridad sobre demás propiedades. Entonces empieza a haber algo de movimiento y los portales y las publicaciones te empiezan a tirar información. El tema es que como dueño directo y como no te dedicas a esto, es probable que no sepas qué hacer con esta información. Ahora vamos a ver bien, más o menos, qué es lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que interpretar para poder ajustar y poder lograr la venta en el menor tiempo posible. Entonces, como propietarios empezamos a ver que la realidad es que tenemos visualizaciones, pero no sabemos si son muchas visualizaciones o son pocas, porque no las podemos comparar con el promedio del mercado, porque no nos dedicamos a esto y porque no tenemos esa información. Entonces empezamos a tener pocas consultas, claramente empezamos a tener pocas visitas y las visitas que tienes a las propiedades no califican. ¿Por qué? Porque generalmente son inversionistas que tratan de pescar a algún comprador que acepte algún precio bajo. En este punto vos claramente lo vas a rechazar porque publicaste hace poco, entonces estás esperando a ver alguna oferta que se acerque más a lo que vos estás buscando. Y después la realidad es que la mayoría que te contactan son inmobiliarios. ¿Por qué? Porque si lo tenés publicado como dueño directo, cuando vos pones un departamento, supongamos departamento, dos ambientes en Valvanera, te van a aparecer 50 departamentos antes que el tuyo. Entonces vas a estar en la página 10. Y los únicos que llegan a la página 10 son los inmobiliarios. Entonces te van a empezar a llamar todo el tiempo hasta que va a llegar un momento que los únicos que te van a llamar van a ser inmobiliarios y vos te vas a repudrir de que te llamen inmobiliarios. Entonces,
estamos en la situación en la que tenemos pocas consultas, tenemos pocas visitas y las visitas que tenemos nos hacen ofertas irrisorias, ¿bien? Y tenemos un montón de consultas y de llamados inmobiliarios. Entonces, las expectativas que teníamos nosotros de vender rápido y sin costos, a partir de ahora empiezan a verse un poquito con malos ojos porque empieza a aparecer la frustración de que no aparece ningún comprador y que parece que te están tomando el pelo, porque no tenés información, que no sabes interpretar la información, no sabes cómo seguir. O sea, todo lo que sabías vos ya lo plasmaste en los primeros 30 días, que era publicar, hacerle fotos y esperar a que llegue el comprador. Y ahora no sabemos qué más hacer. Entonces esperamos mágicamente a que aparezca el comprador. Y todo esto pasa en los primeros 30, 60 días que publicas tu propiedad. Entonces, si vos tenías una necesidad de venta, ahora la vas a empezar a sentir y te vas a empezar a sentir con más urgencia. Bien, entonces, como las únicas personas que te llaman son los inmobiliarios, y como vos tenés la necesidad de vender, y como vos empezás a sentir esa urgencia de vender, si tanto me llaman, por algo debe ser. Tomás la decisión de darle tu propiedad a algunas inmobiliarias. De todas las que te llamaron, vos no querías laburar con inmobiliarias. Vos querías vender por tu cuenta porque te ahorrabas la comisión, porque no querías tener gastos y porque querías mantener el control. Entonces, de todas esas inmobiliarias que a vos te llamaron, decidiste trabajar con algunas. ¿Con cuáles decidiste trabajar? Con aquellas que te publicaban la propiedad, pero que no te quitaban eso que vos tenías. No te quitaban el control, no te quitaban el precio, e inclusive algunas te negociaban la comisión. Empezás a dar la propiedad sin exclusividad, no negocias el precio lo seguís teniendo vos, y a partir de ahí algunos inmobiliarios aceptan y otros no aceptan. Esto es un filtro muy importante para ver qué inmobiliarias aceptaron y qué no y cómo trabajan cada una de esas. Porque las que no aceptaron generalmente son las que mejor trabajan, porque si no aceptan determinadas condiciones para que se pueda vender lo que ven ellos en este momento, después bajo estos parámetros la propiedad no se va a vender. Bien, es un pequeño filtro que se le puede hacer a las inmobiliarias. Entonces, vos aceptaste este inmobiliarios en primer lugar porque primero vos no sabías cómo seguir, segundo te llamaban todo el tiempo, inclusive algunos aceptaron sin negociar el precio, es decir, el precio sigue siendo el mismo, no tenés nada que perder, no trataste una exclusividad, es decir, el control lo seguís teniendo vos, y algunas inclusive en vez de cobrarte el 3 o el 10% te cobran el 1%. Entonces, achicaste los gastos y decidiste trabajar con algunas inmobiliarias sin perder el precio y sin perder el control de lo que es la venta, ¿no? Entonces a partir de ahí tenías las siguientes expectativas. Si la tienen muchas inmobiliarias, voy a vender más rápido porque la ve más gente. Esto es lo que me dicen el 90% de dueños directos que no quieren trabajar con exclusividad. Todos me dicen lo mismo. Si la tienen muchas inmobiliarias, voy a vender más rápido porque la va a ver más gente. Puede ser real, puede que no. La realidad es que si en estos casos nos tenemos que basar en lo que son los datos concretos, generalmente las inmobiliarias también la unen con exclusiva. Y aquellas que no laburan con exclusiva tienen otro modelo de negocio que vos, si vos le vas a dar tu propiedad a 5, 6, 7 inmobiliarios, tenés que entender el por qué ellos te la van a aceptar y cuál es el modelo de negocio que hay detrás. Si no, tu propiedad se va a quemar y no se va a vender y vas a tener la misma. Pero esto es algo que lo vas a tener que ver vos como propietario. Entonces, le doy la propiedad al que cobra menos comisión y así gano más. El pensamiento típico, se va a vender a mi precio porque me prometieron eso, obvio, y mientras esté publicada algo va a pasar, y si se la doy a muchos compiten entre ellos. Esas son las principales expectativas que tenés como dueño directo al momento de darle tu propiedad sin exclusividad y sin negociar el precio a las inmobiliarias y que esas inmobiliarias te la hayan aceptado. Pero la realidad en este caso fue esto. No tuviste consulta, no tuviste visitas, en algunos casos ni siquiera te hicieron fotos, las inmobiliarias que te aceptaron no te hicieron fotos. De hecho, vienen un montón de publicaciones que se pueden ver en Zona Prop, entrando en Zona Prop, de inmobiliarias que usan las fotos de los dueños directos y las publican. Y es más, también me he enterado de casos de que algunos ni siquiera van a dar la propiedad. Te llaman, les aceptas el precio por llamada, les aceptas la publicación por llamada, te sacan la foto de tu perfil y a partir de ahí las comparten en su perfil. ¿Cómo pretenden que se venda una propiedad si hacen eso? Vos como dueño directo, ¿cómo pretendés que eso pueda llegar a funcionar en un mercado donde hay más de 110.000 propiedades publicadas? En Ciudad de Buenos Aires se venden 6.000, entre 6.000 y 7.000. ¿Cómo crees vos o por qué crees vos que se va a destacar tu propiedad si hacen esto? Es algo para pensar. A partir de ahí, como no tuviste actividad, básicamente no tuviste consulta, no tuviste visitas, y el laburo en ese caso puntual, el laburo de esas inmobiliarias fue un servicio de baja calidad, de bajos estándares,
tus pensamientos a partir de eso son los siguientes. Estos son los que me llamaban y no tenían clientes, ¿por qué la publicaron sin hacer nada? Y vos empezás a sentir, obviamente, y con razón, que si uno la vende, vos ibas a tener que pagar una comisión más allá de que sea de un punto por algo que vos mismo hiciste. ¿Bien? Entonces ahí vienen los pensamientos típicos de que las inmobiliarias laburan mal, que las inmobiliarias son todas chantas, que nunca te muestran los datos, solo opiniones, que se llevan una comisión por no hacer nada, que no saben, etcétera. Bien, entonces, y es normal que vos pienses esto si tuviste una mala experiencia, pero tenés que entender por qué tuviste una mala experiencia. Porque es un efecto de arrastre que viene de atrás, ¿sí? Por tener la información incorrecta o por meterte en un proceso comercial de la venta de una propiedad el que no es el idóneo y te estás basando básicamente en intuición y no sobre datos. Si vos te vas a meter en una venta inmobiliaria, lo primero que tenés que hacer es dejar las opiniones de lado y manejarte con datos. Así vas a cortar la curva de venta y vas a vender en el menor tiempo posible. Pero bueno, hasta acá quisiste vender, no pudiste vender porque no tenías consultas básicamente. Te llamaban un montón de inmobiliarias, las aceptaste, le diste el ok, se la diste a algunas, a aquellas que aceptaron tus condiciones y seguiste en la misma. O sea, no se vendió, no tuviste consultas, no tuviste visitas, etcétera. Bien, entonces ahora vos estás en la situación en la que no vendiste tu propiedad, en la que no tenés consulta, en la que no sabes qué hacer y que encima se la diste a inmobiliarias, las inmobiliarias la laburaron mal. Encima ahora estás enojado con las inmobiliarias porque te la laburaron mal. O sea, estás en una situación en la que vos no sabés qué hacer para venderlo por tu cuenta y en la que claramente no querés laburar con inmobiliarias porque cuando se la diste no respondieron. Bien, entonces, lo que tenés que entender en este punto es que vos vas a seguir en este bucle hasta que no entiendas lo siguiente. No vas a salir de acá hasta que no entiendas que el por qué te pasó esto a vos. No vas a salir de acá hasta que entiendas el por qué te pasó esto a vos. Y eso es lo que yo te voy a explicar ahora. Quiero que prestes atención a esta parte porque acá una vez que yo termine de explicar esta parte, vas a tener una idea clara sobre cómo tenés que actuar vos a la hora de vender tu propiedad y que no te pase eso. Y en el caso de que decidas trabajar con inmobiliarias, si te llaman 20 inmobiliarias por día, entiendas y vos mismo puedas filtrar a las inmobiliarias que laburan bien y a las inmobiliarias que laburan mal y no termines cayendo en asesoramientos que por ahí no son los correctos. Bien, entonces, nada va a cambiar si no entendés por qué te pasó eso. Si seguís en ese ciclo lo vas a repetir una y otra vez o peor. ¿Viste esas ofertas de las que hablamos en el principio, que son las únicas que te llegan, que son de un 30% abajo? Que realmente son inversionistas que están tratando de encontrar alguna oportunidad, que al principio vos no lo querías aceptar porque estaba muy lejos del precio de publicación. Bueno, si va a pasar un tiempo en el cual vos no sabes qué hacer y estás en ese bucle, es probable que bajes el precio de forma abrupta de tu propiedad y termines aceptando alguna de esas ofertas y pierdas y termines regalando tu propiedad básicamente. Entonces, lo ideal es cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de afrontar una venta inmobiliaria, así de ahí tomamos buenas decisiones con información de calidad. Entonces, el objetivo acá es entender, que vos entiendas por qué no vendías antes y qué evaluar cuando alguien te dice que puede vender tu propiedad. No vas a lograr vender ni por tu cuenta ni con inmobiliarias porque no vas a identificar cuando una propiedad está bien trabajada o no. Bien, básicamente eso. La idea es identificar cuándo se labura bien y cuándo se labura mal y ver si lo puedes aplicar vos como un directo. Y acá un comentario es que si no entendías el detrás de todo es normal porque seguramente vos tenés tu laburo, te dedicas a otra cosa y pensaste que era publicar y que te lleguen consultas y a partir de ahí negociar directamente con un comprador. Pero lo que tenés que entender es que si vos estabas fallando no es porque tu propiedad está mal, sino porque estabas basándote y te falta información. Ahora te faltaba esa información. Y si no te dedicas a esto no tenés por qué saberlo. Pero si querés vender tenés que pensar o manejarte en la información que utilizan los que sí venden. Entonces, las propiedades que se venden hoy tienen una estructura y se basan sobre tres pilares. Bien, primero la estética. Pregúntate, ¿por qué elegiría mi propiedad? Es la primera pregunta que tú tienes que hacer. Si hay en ese barrio, hay, no sé, supongamos 20 propiedades iguales de similares características en X rango de precios. ¿Por qué elegiría en tu propiedad? Esta es la estética. Si tengo 10 propiedades y 8 tienen buenas fotos y 2 tienen buenas fotos, ¿por qué elegirían la de las dos fotos? Es una pregunta bastante lógica, ¿no? Y el precio. ¿Cómo sé si estoy en precio? ¿Con qué me comparo? Si estoy a precio de mercado, a valor de mercado, si es el correcto, ni muy bajo
ni muy alto, ni muy bajo para no regalar la propiedad, ni muy alto para no quedar fuera del mercado. ¿Cómo sé yo si estoy en el valor correcto del mercado y con qué me tengo que comparar? Estas preguntas son las que vos te tenés que hacer como dueño directo para por lo menos arrancar bien el proceso comercial. Después la difusión, dónde estoy mostrando mi propiedad y quién la ve. Yo siempre digo lo mismo, puedes tener la mejor casa al mejor precio, pero si no, no va a comprar nadie. Puedes tener la mejor casa que la vean todos, pero si no está en precio, no te la va a comprar nadie. Puedes tener una casa en precio con buena difusión, pero si no está bien estéticamente no va a atraer a nadie. Entonces la idea es que estos tres pilares se junten y a partir de ahí puedan hacer un buen laburo. Todo arranca acá. Tenés que entender como propietarios que todo arranca acá. Si vos manejas bien estos tres puntos, posiblemente vendas solamente con esto. Bien, entonces a partir de ahí nosotros vamos a tener información. ¿Dónde recae esa información? En el embudo de venta. Ya la acomodamos estéticamente, ya le pusimos el valor del mercado que nosotros creemos que tiene y ya le empezamos a hacer difusión por los diferentes portales y hasta inclusive por redes sociales. Es decir, la propiedad se está viendo, la propiedad tiene un valor y la propiedad tiene atracción, por eso la gente la ve. Bien, todos esos datos que nos van a llegar de los portales, de las redes, de las consultas, van a un embudo de ventas. Y a partir de acá es donde vos tenés que empezar a manejar y ver qué haces con esta información que te van a dar los portales. Yo sé, siempre que me reúno con propietarios que quieren vender y que tienen su propiedad publicada hace 20, 30, 40 días, porque se puede ver en los portales, les pregunto, ¿qué datos recopilaste hasta acá sobre la actividad que estás teniendo? Y muchos me dicen que nada, porque no trabajan con datos. Esperan a que caiga un comprador y que negocien y que se cierre la operación. Y la realidad es que no es así. Vos tenés que, en el proceso vos tenés que ir ajustando. ¿Y cómo vas ajustando? Interpretando los datos. Entonces, toda consulta que te llega, toda visita que te llega, toda visualización que tiene tu publicación, todo eso es información y son datos. Y a partir de ahí nosotros necesitamos recopilar para mejorar e ir en el camino correcto, ¿no? Los datos son los que nos van a decir si estamos lejos o estamos cerca de concretar una venta. Entonces, todos esos datos caen en el embudo de ventas y esto sí te lo tenés que... Y el embudo de ventas es el siguiente, pero primero entender que vender no es magia, es estadística. Tenés que trabajar con datos. Cada etapa te enseña algo. La etapa de la visualización, las visitas, la etapa de las consultas, la etapa de las reservas también. Todo te enseña algo. Bien, entonces, sobre esto es el núcleo por el cual se va a manejar tu venta inmobiliaria. Bien, si vos como propietario querés vender tu propiedad al mejor precio, al mayor precio, de forma rápida, tu núcleo tiene que ser esto. Vos te tenés que manejar con esto. Nosotros necesitamos X cantidad de visualizaciones para tener X cantidad de consultas, para tener X cantidad de visitas y a partir de ahí empezar a tener reservas y que una de esas reservas se cierre. No sé dónde está tu propiedad, vos tenés que investigar, llamar inmobiliarias, si te llaman inmobiliarias todo el tiempo porque la tenés publicada como en directo, preguntale cuáles son los números de la zona, cuál es el embudo de venta, cada cuántas visitas se está haciendo una reserva, cada cuántas consultas se está haciendo una visita y a partir de ahí recopilar información y empezar a armar el embudo de tu zona, de tu barrio, bien, y de tu tipología. Entonces, supongamos que vos recopilaste información y sabes que para tener una consulta necesitas 20 visualizaciones y para tener una visita necesitas 10 consultas y para tener una reserva necesitas 20 visitas en ese barrio, en esa zona en específico. Bueno, vos tenés que trabajar para llegar a esa cantidad de visualizaciones para tener esa cantidad de consultas. Entonces, si yo entro a Zona Prop y veo que, tu publicación tiene 50 visualizaciones en los últimos 30 días, salvo que esté en un barrio donde te lo saquen de las manos, no se va a vender. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos de los embudos de venta de la zona. ¿Se entiende? Y que tu publicación tenga 50 visualizaciones en 30 días es un indicador de que o no está en precio, o tiene mala difusión, o estéticamente no está bien. Entonces, a partir de ahí tenés que ir tomando decisiones. Pero con esto ya deberías entender más o menos cómo abordar una venta o cómo elegir un buen inmobiliario. ¿Cómo abordar una venta? Vos tenés que llenar este embudo. Recopilar información para entender cuál es el embudo de tu barrio, de tu zona, y a partir de ahí todos los actos que hagas, ya sea de precio, de difusión y estética, tienen que ir acompañados a llenar este embudo de ventas. Bien, eso es lo principal. ¿Y cómo elegir un buen inmobiliario? Básicamente preguntale. Si vos le haces esta pregunta para recopilar tu información y te la responde, es porque ya más o menos te vas dando cuenta de que el inmobiliario labura bien
y entiende el por qué hace lo que hace. Si vos le preguntás al inmobiliario y no tiene ni idea, y bueno, entonces o usa otro método que le debe ir bien, o no es un inmobiliario de confianza. ¿Se entiende? Entonces, todas las acciones que hagas tienen que ser para llenar el embudo, y si no estás logrando llenar el embudo, es porque algo está fallando. Y ahí tienes que usar tu criterio para identificar cuál de las tres patas está fallando. Si está mal de precio, si está mal de difusión o si está mal de estética. Bien, pero básicamente con esto vos ya deberías entender cómo abordar una venta o cómo elegir un buen inmobiliario. Entonces, si quieres vender tu propiedad, ¿qué vas a hacer ahora? Primero vas a pararte en los tres pilares. Fíjate el precio, el valor de mercado de tu propiedad, fíjate qué es una buena difusión y fíjate qué es una buena estética dentro de tu barrio. ¿Para qué? Porque a partir de ahí vas a salir a recopilar información sobre el embudo de ventas y sobre cuántas visitas necesitas para tener una reserva. Entonces, con eso vos vas a ir traccionando tu embudo de ventas con los tres pilares que te hablamos antes. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ir y chequear cómo están tus tres pilares. Recopilar información para entender el embudo de ventas de la zona y empezar a llenar el embudo de tu zona. ¿Sí? Y a partir de ahí, si vos lo llenas, indudablemente va a caer la venta. Bien, entonces si quieres vender, hacete estas preguntas. Supongamos que necesitas 30 visitas calificadas. Bueno, ¿cómo llevo ese número? Necesito X reservas para concretar una venta. Bueno, ¿cómo llevo ese número? ¿Cuántas visualizaciones necesito para una consulta? ¿Cómo llevo ese número? Entonces, ¿qué tan lejos estoy hoy de los números objetivos? Bien, ¿qué tengo que ajustar y cómo lo hago? Y ahí se te abre todo el abanico de la web. Y lo importante es no quedarse con la primera información, sino también ir ajustando. Entender por qué está fallando e ir ajustando. Y ahí vas a llegar al día 90, si vos ajustaste bien, con alguna reserva por caer seguro, ¿sí? A tener en cuenta, los datos varían por barrio, donde saco esa info como propietario y cómo hago para llegar a ese número. Llamo al inmobiliario, llamo a especialistas de la zona que tengan la info. Si tienen la info, es alguien que debe laburar bien. Si no tiene la info, bueno, no sé cómo debe trabajar, básicamente. El costo de oportunidad, que ahora lo vamos a hablar para que se entienda. Y entender lo siguiente, quiero volver a esto para que se entienda bien, que vender no es magia, es estadística, que tenemos que trabajar con datos, porque cada etapa nos enseña algo. Bien, cada etapa en algo nos enseña que ajustar. Y siempre digo lo mismo, vayamos con ejemplos. Si un pastelero hace mejores tortas que vos, no es porque sea más inteligente, sino porque lo hizo 1000 veces, sabe qué harina usar, cómo batir, cómo ajustar si algo falla, y no improvisa, se apoya en datos y en experiencia real. Vos lo podés hacer también llamando, preguntando, pero te costaría tiempo, errores y plata. Entonces lo que tenés que hacer ahora es recopilar la mayor cantidad de información posible para tomar las mejores decisiones. Bien, entonces, ahora, si prestaste atención, si necesitas volver a ver el video, volver a mirarlo, pero sabemos lo que no sabíamos antes. Entonces tenemos que tomar decisiones diferentes a las que tomábamos antes. Antes tomábamos decisiones por lo que escuchamos o por lo que nosotros creíamos que estaba bien. Publicamos sin tener una estrategia ni un objetivo claro. Esperábamos básicamente a que nos caiga un comprador. Elegíamos inmobiliarios por precio o por promesas. Si nos aceptaban el precio, independientemente de que esté fuera del valor del mercado, a nosotros nos servía. Ahora no va a pasar eso. Y ajustamos solamente el precio cuando no pasa nada. Tenemos que ajustar desde el principio y salir en el valor del mercado desde el principio. Vender no es una cuestión de ser suerte o contactos, es una cuestión de método. Bien, entonces ahora vamos a tomar decisiones basadas en datos y en comparaciones reales del mercado. Bien, vamos a saber cuántas visualizaciones, visitas y consultas necesitamos para vender y nos vamos a manejar dentro de ese espectro, más o menos. Y elegimos por procesos, resultados y profesionalismo comprobable. Como dije recién, si llamas a una inmobiliaria y te da estos datos y te los da bien, es porque esa inmobiliaria labura bien. Entonces para vos puede ser un indicador. Y ahora vamos a ajustar según métricas, tráfico, interacciones y feedback real. Bien, esto es una regla general, esto lo van a aplicar para decírselos. Puede ser que exista un dominio directo, que un propietario que haya publicado y en los 30 días hayan ido y no haya tocado el precio y tenga pocas visualizaciones. Sí, puede hacer, pero es uno en un millón. Acá la idea es compartir la regla general para que entiendan qué hacer y no basarnos en excepciones. Puede pasar que un propietario la venda sin hacer nada de esto, sí puede pasar. Pero ahí no vas a saber si estuvo en precio real del mercado, si la regaló, no sé, puede haber variables, puede haber excepciones también, pero la regla general es esta. Movete sobre datos, no te muevas sobre azar ni incertidumbre. ¿Sí? Movete sobre datos y si vos te mueves sobre datos, te va a ir bien. Entonces, pregúntate, si no vendes por falta de compradores o por falta de estrategia, estoy tomando decisiones con información o con suposiciones, puedo generar las 30 visitas, vamos a suponer, calificadas solo con el tiempo y las herramientas que tengo, la situación actual en la que estás, eso pregúntatelo. Y después, por último, quiero mencionar el tema del costo de oportunidad,
que esto va anclado un poquito al tema del valor de mercado, para entender de la siguiente manera y ponerte en los zapatos del comprador también. El costo de oportunidad en el sector inmobiliario, básicamente, supongamos que yo tengo $100.000. ¿Qué me puedo comprar con los $100.000 y qué dejo de tener por elegir una propiedad? Entonces, si yo tengo un valor de publicación de $100.000 y un valor de mercado de $70.000, el que va a comprar no va a elegir tu propiedad de $100.000 y va a dejar de comprarse una de 70.000 de igual características, ¿entendés? No va a dejar de comprarse una de 100.000 a valor de mercado con todas las características que tenga esa propiedad por comprarse una de menores características también a 100.000. Entender el costo de oportunidad y cuando vas a poner el precio de tu propiedad es muy importante porque ahí te das cuenta que es simplemente de lógica. Imagínate si vos tenés $100.000 y tenés la opción B. La opción A está en valor de mercado y la opción B está fuera de valor de mercado. La opción A tiene 20 metros cuadrados más y está refaccionada hace un año y la opción B tiene 20 metros cuadrados menos y está hace 30 años como está. Y ambas salen 100.000. Tu costo de oportunidad de comprarte la opción B es dejar de tener una propiedad refaccionada hace un año, con más metros cuadrados y en mejor estado. ¿Se entiende? Entonces, no te vas a ir a comprar la B, te vas a ir a comprar la A porque le vas a sacar más rendimiento a tu capital. Entonces, entiendan esto, explórenlo. Si quieren, después hacemos un video hablando pura y exclusivamente de esto y del precio, pero entiéndalo para tomar decisiones porque también te baja a tierra. Entender el costo de oportunidad te baja a tierra como propietario. Bien, a la hora de poner el valor el precio de tu propiedad y publicar. Entonces, entendiendo esto básicamente, quiero que se queden con esto. Vender no es magia, es estadística, tenés que trabajar con datos, cada etapa te enseña algo, qué camino a seguir y qué ajustar. Entonces, no te manejes con azar, manejate con datos y así vas a llegar a tu objetivo.